Hola, hola, aquí estamos con ustedes nuevamente. Es un tema apasionante y decimos apasionante porque está un tema que se actualiza cada día más y no puedo decir que está actualizado, sino que se actualiza cada día más. Escúchenme bien porque esto del glutatión GSH, así como en sus siglas, no está en estudio y sigue en estudio. Y es muy importante, sobre todo, los avances en lo que es glutatión y cáncer, proceso anárquico proliferativo. Aquí les voy a traer aproximadamente los datos actualizados sobre lo que es esta partícula interesantísima formada por aminoácidos excelentes que nos protegen, pero no nos protegen para toda la vida, sino que hay una etapa, como vamos a explicar, que empieza a decaer su formación intracelular, porque en realidad es un antioxidante maestro, como lo ponemos aquí, antioxidante maestro, e inclusive convertido en nuestro guardián invisible. Ahí está el símbolo, ese escudo, y aquí está su fórmula con lo que es la cisteína, glicina y la glutamina, estos aminoácidos importantísimos, sobre todo la cisteína, que es el que inicia el proceso de formación. En el citosol, sobre todo de las células hepáticas, fundamentalmente, aunque se forma en casi todas las células de nuestro cuerpo, pero se ha demostrado que sobre todo las células hepáticas, fundamentalmente, es que él se forma. Así que vamos a ir adelante. Les prometo que no tengo toda la información completa que pueda haber de este elemento en el día de hoy, porque en este mismo momento probablemente ya hay un nuevo dato de esta partícula glutatión y que no la sabemos y lo vamos a recibir como información. Así que no porque se me quede algo por decir, no es que estoy ya invalidando todos los datos que le dé, sino que es un tema en estudio y en actualización, eso sí. Así que vamos a ir adelante con este fabuloso tema. Ok, vamos a ver qué es el glutatión, qué es recordar, porque puede ser que me vea un médico, que me vea una persona inclusive portadora desgraciadamente de cáncer y sepa lo que es, pero es un tema para todo el que lo vea y debe saber qué es cáncer, qué es oxiredox, oxidación-reducción, qué son los lisosomas, importante, porque no solo el glutatión se encarga de limpiar la célula internamente, también los lisosomas como organelo importantísimo, vamos a ver qué se encargan y qué hacen ellos en la célula. Bases celulares para entender de dónde viene, cómo se forma el glutatión, la biosíntesis fundamental, funciones de este increíble compuesto, qué es lo que sería, qué es el estrés oxidativo, radicales libres, que son los que andan dando vueltas dentro de la célula después que ha habido procesos metabólicos, y que entonces de eso se encarga el glutatión mientras existe, y de eso se encargan los lisosomas dentro de la célula. Vamos a ver todo esto. Y que es la dismutasa superóxido, que también nos protege. Glutatión y cáncer, estudio constante. En estudio constante, pues les digo que estaba en estudio, está en estudio y estará en estudio. ¿Qué son los agentes oxidantes? Este tema, y ahí les muestro acá un frasco teniendo un tipo de glutatión, el protector, y la mano ahí en esa posición del stop a todos los agentes productores xenófobos, etcétera, xenobióticos, etcétera, xenobióticos que pueden producir daño celular y así en los tejidos de nuestro organismo. Pero antes de seguir, quiero que hazte miembro del canal. Hazte miembro del canal porque hay beneficios mutuos. ¿En qué podemos tener? ¿En qué se basan esos beneficios? Bueno, sería una ayuda mutua, porque
al ser miembro del canal, se da algo muy importante que muchos quieren hacerlo a través de simples comentarios en el canal. Y les puedo decir que por problemas éticos muchas veces no se puede comentar. Hay que hacerlo por interno. Por interno sería un tiempo que vamos a emplear en esto y por tanto hay que hacerse miembro del canal porque así lo explica la plataforma. Además sería tiempo canal. Daría lugar a que si yo puedo dedicarme, dejar algunas otras actividades para poder sobrevivir y me dedico al canal, quiere decir que puedo poner más tiempo canal y así desarrollar más este canal que es para ustedes, así como están los videos libres en YouTube, pero sería más personalizado hacia ustedes. Podemos hacer contacto por interno, etcétera, que no hay tiempo. Si fuera de usted hace una pequeña cuota o escoge un nivel adecuado de acuerdo a los beneficios, a esa ayuda que usted entienda o quiere, ya puede haber más tiempo. Y, por ejemplo, tutorías, atención y explicaciones personalizadas de temas que usted quiera. Nos podemos poner de acuerdo, el tema que usted quiera. No es que yo me lo sé todo, pero sí estoy seguro que les puedo facilitar la forma de poder entenderlo mejor, qué es lo que yo hago, la forma de cómo encontrarlo mejor, en qué libro mejor, etc. Y eso sí, está la experiencia ya por los años que hemos dedicado a esto. Y además, responder de forma priorizada y personalizada los comentarios. Esto es lo que facilita, porque hay quien me pregunta, tengo tal problema, me mandaron tal medicamento y no me ha hecho bien, etc. Y ahí es problema ético si yo me enfrento a ese médico que mandó el medicamento, que quizás por un problema personal suyo no le ha hecho bien, y ya yo entonces caigo en una discusión que no se debe. Entonces, por tanto, son comentarios públicos y por ahí no se puede. Quiere decir que haciéndose miembro del canal tiene muchas ventajas y lo espero. Además de esto, puede suscribirse si usted lo tiene a bien, puede darnos un like muy importante, compartir que también nos ayuda, y el Super Thanks, que lo puede ver al pie del video, revíselo y vea qué quiere decir Super Thanks o Super Gracias, y los esperamos con mucho cariño. Nos vamos adelante entonces y decirle que todas sus células están bajo un ataque constante. ¿Por quién? Por radicales libres. Radicales libres que se producen inclusive dentro de la propia célula o se forman cuando ha llegado esa noxa que daña a la célula. Por ejemplo, en la producción de energía, la inflamación, infecciones, estrés y dieta pobre o tipos de dietas distintas. En casos ambientales, químicos industriales, aire acondicionado, los pesticidas, metales pesados, alcohol y cigarrillos, medicamentos o sus interacciones de medicamentos con problemas metabólicos propios de nuestro organismo, y rayos ultravioleta y radiación. Quiere decir que todo esto estamos constantemente bombardeados por radicales libres, o sea, prácticamente estos ataques constantes de radicales libres o sustancias que producen radicales libres dentro de nuestra célula, y eso nos ataca. ¿Ataca a quién? Al ADN. ¿Ataca a quién? A las mitocondrias, al núcleo, al ARN mensajero de transferencia, al DNA, que es donde está la información, y es que al final provoca que esa célula, si hay una mala información o algo que la provoca, se puede anarquizar y de ahí surgir el cáncer. El cáncer, que vamos a ver concepto de cáncer el día de hoy, y es un tema, fíjense que por mucho que yo lo quiera simplificar, es bien tedioso y por tanto solamente le estoy dando las bases para que ustedes lo busquen, lo profundicen. Ok, fíjense que lo que es la célula, vamos a ver organelos de la célula relacionados con la limpieza de la célula. Esto les recuerdo porque lógicamente los que ya saben biología molecular, biología celular, saben a qué me refiero. Fíjense que vamos a ver qué organelos en general, rápidamente, tiene la célula. El núcleo, el nucleolo, y tiene aparato de Golgi, lo que es el aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso y rugoso. Rugoso porque está bañado o relacionado con ribosomas,
que es donde está la información de que va a llevar el ARN mensajero al núcleo. Bien, no voy a entrar en detalle. Las mitocondrias, importantísimo, tenemos entonces lo que es los lisosomas, ¿ves? Y prácticamente importantísimo, los peroxisomas. Ahora bien, ¿cuáles son los de estos? Hay otros, citoesqueleto, vacuola, toda una serie de citoesqueletos de elementos, organelos, pero vamos a ver cuáles de ellos se encargan a la limpieza. Por ejemplo, está la misma mitocondria, que es la que produce, la que finalmente va a recibir al glutatión, porque ¿qué pasa? Que lo termina de sintetizar y además tiene que donarle muchos ATP. En la mitocondria se forma el ATP. Por eso es que ahí es que él va, cuando se forme el citosol, va inmediatamente, como el que va a buscar energía a la mitocondria, pasa dentro de la mitocondria. Los lisosomas, que son de función hidrolítica. Los lisosomas son todas aquellas sustancias que sobran dentro de la célula, que ya prácticamente no exactamente radicales libres, no solamente electrones libres, pero sí sustancias que ya no hacen nada, son hidrolizadas por los lisosomas y los limpian. Los peroxisomas contienen enzimas digestivas para digerir materiales tóxicos de la célula. Quiere decir que hay tres elementos: los lisosomas, los peroxisomas fundamentalmente, y la misma mitocondria se encarga de reutilizar toda esa energía que hay para convertirla finalmente en energía y ATP. Quiere decir que la célula hay una limpieza, autolimpieza constante por todo esto. Y además tenemos entonces el glutatión. En este citosol que está aquí, acuérdense que la célula tiene una membrana plasmática, un citoplasma o citosol y un núcleo. Son las fundamentales. En ese citosol se produce el glutatión, vamos a ver, y va a la mitocondria para bañarse con ATP, porque necesita estar con mucha energía constantemente, porque se mueve para todos lados dentro de la célula para estar limpiando constantemente de radicales libres. Por eso es que nuestro guardián constante e invisible, el glutatión. Vamos entonces a seguir adelante. Este es un modelo prácticamente como esquemático de lo que es el glutatión. Se los muestro después más adelante cómo es en realidad. Ahora, ¿qué es el glutatión? Aquí vemos cómo este glutatión, la fórmula, lo ven ahí, el glutatión, una cadena de OHs, oxígeno, etc. Pero fíjate que tiene dos formas, una forma reducida y una forma oxidada. Vamos a ver qué diferencia tiene esto y por qué cuando él está en forma reducida es porque ha hecho su trabajo, porque incluyó radicales, superóxidos, etcétera, que andan regados dentro de la célula y él los acepta y los metaboliza, los lleva quizás a la mitocondria a remetabolizarse como energía, o prácticamente los lisosomas se encargan en botar esta basura. Muy importante. El glutatión o GSH es el tiol de protección más abundante presente en las concentraciones miliosmolares en los tejidos de los mamíferos. Muy importante. El tejido de los mamíferos, ubicado y formado en el citosol, donde le decía lo que es el citoplasma, del hígado fundamentalmente. Por eso le decía que el hígado, y bombardeado a las mitocondrias. Él se forma en el citosol, aquí es GSH, y pasa a la forma de mensajero acá a la mitocondria, aquí, para ser identificado y redondeado como protector y agente reductor. ¿Qué pasa entonces? Un importante antioxidante intracelular, regulador del estado redox, reducción, oxidación. Por eso es que tiene diferentes funciones, si está oxidado o está reducido. Por eso hay que entender bien qué quiere decir redox, protegiendo las células del daño causado por los peróxidos lipídicos, las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, y los xenobióticos, como le decía, los xenobióticos. Vamos a ver, por el ejemplo de xenobióticos más adelante. Quiere decir que la célula, este glutatión,
desde que nacemos, tenemos altas concentraciones de él. Y vamos a ver cómo después de los 30, 30 y pico de años empieza a decaer. Y qué casualidad, no sería tanta casualidad que después de los 30 y pico, 40 años, empiezan una serie de enfermedades articulares, etcétera, respiratorias, como vamos a ver, esa separación de otras enfermedades genéticas o que ya traíamos en el genoma y que no se habían desarrollado porque existía el glutatión que nos defendía. O habían genes protectores que nos estaban cuidando. Por ejemplo, la enfermedad de Hipperlin-Down. Hipperlin-Down hay un gen protector llamado después el gen Hipperlin-Down, que desaparece y da lugar a que la persona pueda tener desarrollo de varios tumores en el resto del cuerpo. Por eso les digo que mientras teníamos al glutatión, no es que estas enfermedades no se quisieran desarrollar o no existieran las bases para desarrollarse, sino que teníamos al glutatión que nos defendía de estas enfermedades. De todos estos radicales, daño causado por los peróxidos, etcétera, lipídicos intracelulares. Y estos producían daño en los organelos intracelulares, incluyendo los lisosomas, que son de limpieza, incluyendo el núcleo y el ADN. Importantísimo esto para tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son algunas enfermedades asociadas por cuando baja el glutatión? Después que baja el glutatión. Fíjense que cardiovasculares, las enfermedades que les sitúe aquí, o los grupos de enfermedades, pueden haber otras más. Estoy poniendo solamente algunos ejemplos, algunas enfermedades, no todas, que son causadas. Cardiovasculares como la aterosclerosis y los ataques cardíacos. Hay otras enfermedades asociadas, relacionadas con vasculitis, etcétera, vasculitis de Takayasu, otros tipos de vasculitis periféricas que están relacionadas también con esto. Pulmonares como enfisema, asma bronquial, fibrosis pulmonar y otras más. Neurológicas como el Alzheimer, la demencia, el Parkinson y esclerosis múltiple. Recordar que esta Parkinson y esclerosis múltiple tienen una relación muy directa, ya demostrado, con el estrés oxidativo, con los estrés oxidativos, etcétera, que dan al traste con las hormonas prácticamente, o los neurotransmisores que decaen en el Parkinson, o los problemas de los astrocitos o los oligodendrocitos, para analizar lo que sería la esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central. Importantísimo. Además tenemos reumatológicas e inmunológicas como el lupus eritematoso y la artritis reumatoidea. En cuanto de las oncológicas, distintos tipos de cánceres, que cualquier tipo de cáncer en nuestro cuerpo está relacionado con el estrés oxidativo, está relacionado con ese proceso de daño del DNA que se produce, etcétera, ya sea genético, adquirido o no, transmitido o no, y que inicia el proceso anárquico en ese tejido. Dermatológico como la psoriasis, el eczema y la dermatitis. Se ha visto en el caso de la psoriasis grandemente cuando se da cualquier forma de glutatión, sobre todo este glutatión reducido, el glutatión reducido, que es más protector, etcétera, para poder pasar al torrente circulatorio, lo vamos a ver al final, y cómo ha disminuido la psoriasis, cómo ha mejorado ese paciente con psoriasis. Por eso tiene una gran relación con los tejidos también, la piel, con todos los tejidos, pero sobre todo con la parte de protector de la piel. Así que seguimos adelante. Ahora, ¿qué es cáncer? Para aquellos que ustedes saben la popularización que existe de este concepto de cáncer, pero el nombre exacto científico podría ser proceso anárquico proliferativo. Anárquico significa anarquía, autorreproducción, sin control, sin nada que lo pare. Y proliferativo porque son células que proliferan, se multiplican desenfrenadamente y lógicamente se multiplican, y lógicamente es increíble cómo
estas células se independizan tanto de lo que es el tejido donde ellas empiezan a crecer, que se aprovechan del mimetismo molecular para engañar al tejido que lo rodea, para engañar a los anticuerpos o a las sustancias que tenemos, como son atacantes de esos tejidos dañados, como las interleuquinas, etcétera, y anticuerpos que van a atacar. Pero bueno, fíjense que ellas son capaces de producirse su propia vascularización. Es increíble cómo hay que ver, revisen el tema, búsquenlo, los que son más profundos en esto, mimetismo molecular, que inclusive hay un video que ya yo di anteriormente. ¿Cómo es posible esto? Ahora bien, es un proceso en el cual se forma de forma desordenada, anárquica, células de tejido del cuerpo humano, cualquier tejido, comienzan a multiplicarse en millones de células malignas o puede ser benignas. Muchas veces hay cáncer que se clasifican en benignos y malignos, que crecen. Unos son bien diferenciados, otros son no diferenciados y de alta malignidad o baja malignidad. Por mecanismos de división descontrolada. Si hay un mecanismo de división descontrolada, ¿de quién depende esa multiplicación? ¿Le viene algo a la mente? El DNA, el mensajero que lleva la orden de formar nuevas proteínas y nuevas divisiones, y entonces viene la multiplicación, las mitosis desordenadas y descontroladas, y de ahí viene el crecimiento de ese tumor en un tejido X. Ese es el cáncer. Y diferentes factores agresores del ADN y del ARN. Esto es importantísimo conocerlo porque eso es la base del concepto más práctico que les puedo dar de cáncer. Y lógicamente, mientras el glutatión está activo, está luchando constantemente, es un mecanismo antioxidante protector contra todo tipo de elementos que vayan a dañar donde está el centro, que es ese núcleo donde está la información básica del ADN, la información genética del ADN, y que no, ahí es una caja de caudales. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay radicales, etcétera, que dañan esto y pueden dañar estos mensajes y el núcleo, empiezan a formarse proteínas diferentes y pueden formarse células anárquicas, y de ahí viene el tejido canceroso. Ese es el concepto más basal que les puedo dar de cáncer. Ahora bien, estrés oxidativo, muy relacionado con todo esto. El daño estrés oxidativo se ha definido como la exposición como la exposición de la materia viva a diversas fuentes que producen una ruptura en la homeostasis redox. O sea, la homeostasis es un concepto general del cuerpo humano donde hay un balance de noxa, respuesta y control. Puede ser homeostasis de la temperatura, homeostasis de los líquidos, homeostasis del estado de ánimo, homeostasis psíquica, pero en este caso es homeostasis redox, o sea, los elementos que son los xenobióticos que llegan a dañar la célula y las respuestas que hay en la célula para poderse proteger. Este balance roto es lo que se conoce como estrés oxidativo. Entonces, ¿qué debe existir entre las sustancias o factores prooxidantes y los mecanismos antioxidantes encargados de eliminar dichas especies químicas? Cuando se rompe esto, que quién es el protector principal y que lleva a cabo la principal tarea, el glutatión. Fíjense que el ciclo de oxidación, por ejemplo, este es el peróxido. Este peróxido, el glutatión es capaz de convertirlo en agua. Este peróxido de hidrógeno, que es dañino, uno de los principales radicales dañinos de la célula, lo convierte en agua que es inocua, fíjense. Y por aquí también, por ejemplo, este NADPH también es capaz de convertirlo en NAD. Recordad que este NADPH lo conocimos cuando vimos, por ejemplo, cáncer de páncreas. Lo conocimos cuando hemos visto algunos tipos de cáncer, etcétera, como este NADPH
puede ser dañino y provocar daño en los tejidos. Miren cómo lo convierten en el NAD normal. Ese glutatión. Ese glutatión que de aquí de oxidado se reduce, pero ¿qué pasa? En esa reducción, por eso él se oxida y se reduce. En el caso de cuando se oxida, ayuda a formar agua, y cuando se reduce, ayuda a formar el NAD, que va a la mitocondria a seguir la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Miren qué interesante, ciclo de óxido-reducción del glutatión. Esto es importantísimo. Cuando ese estrés se rompe, cuando este ciclo, ese ciclo se rompe, o se rompe la homeostasis, redox, empiezan entonces las complicaciones de los tejidos, las neoplasias, las inflamaciones, ya sea enfermedades autoinmunes que se exacerban, que ya existían, etc. Aquí, óxido 2, por ejemplo, este es el peróxido de hidrógeno, como le ponía el ejemplo ahorita, aquí anterior, vamos aquí de nuevo, este es el peróxido, míralo aquí, el peróxido de hidrógeno, como la catalase y el peroxidone, peroxisome, aquí, y lo que es el glutatión es capaz de convertirlo en agua, H2O y oxígeno. Y este pasa a H2O por el glutatión. ¿Lo ven aquí? Todos son radicales. El glutatión, este es oxidado. Este es oxidado reducido y convirtió este agente también oxidante en agua. ¿Ven? Y por eso el glutatión se oxida cuando tiene SS, es oxidado, y cuando es solo, una sola H, es reducido. Todos son encargados de estas partículas a nivel celular. Esto es lo que es oxidación. El átomo pierde un electrón, es oxidación. Y reducción es cuando lo capta. En el paso de reducirse el glutatión, es cuando está haciendo un verdadero reductor. Es el mayor reductor intracelular. Por eso él, cuando en este proceso de reducirse, es que capta esos radicales y los ven aquí está reducido, aquí convirtió en agua porque aceptó hidrógenos. Eso es importante que se entienda. Así quizás en esta lámina, como pueden haber otras, yo se los puedo explicar y ustedes la buscan otras láminas, etcétera, que les reporta mejor. Yo lo entiendo perfecto, pero lo que tienen que entenderlo son las personas que me ven, los estudiantes que me ven, etcétera, para que lo vayan entendiendo. Todo esto ocurre ¿dónde? En el citosol. Ahora bien, ¿qué es un radical libre? Y le vuelvo a poner la misma lámina. Este es el peróxido de hidrógeno, es un radical libre, ¿lo ven? Aquí, un ejemplo de radical de hidroxilo, radical de hidroxilo, peróxido de hidrógeno, aquí, anión superóxido, otros aniones superóxidos que puedan existir a nivel del NADPH, etc. Este es el núcleo. ¿Lo ven? Ahora, los radicales libres son todas aquellas especies químicas, cargadas o no, que en su estructura atómica presentan un electrón desapareado. ¿Qué quiere decir desapareado? No ha encontrado con quién, es una mujer solterona que no ha encontrado con quién ligarse, o un hombre solterón, y entonces cuando encuentra pareja se forma ese enlace. Cuando hay una solterona o un solterón que nadie lo quiere, el glutatión anda por ahí buscando y se casa. Quiere decir que se tranquiliza a ese radical libre para que no dañe los tejidos, porque tiene un electrón desapareado o impar en la órbita externa, que le da una configuración espacial generadora de gran inestabilidad. Eso es importantísimo que usted sepa lo que es un radical libre. Radicales libres, cuando lo oiga mencionar, que andan dentro de la célula buscando con quién aparearse, y muchas veces encuentran tejidos sanos y elementos sanos intracelulares y los dañan, incluyendo el DNA o el ADN. Por eso es que el glutatión es tan importante en la reconstrucción
y mantención de un ADN adecuado. Es importante. Esto es importantísimo entender este concepto. Le he venido dando conceptos porque así es como se puede entender todo este tema. Ahora, les pongo el ejemplo del oxígeno. Miren, restos de oxígeno como radical superóxido, el ROS, donde lo quiera que lo vean, radical de oxígeno superóxido. Miren, cuando respiramos, que el oxígeno llega a la mitocondria para realizar lo que se llama la respiración aeróbica, porque existe lo que es la respiración anaeróbica en ausencia de oxígeno. Ahí lógicamente está la cadena respiratoria, ahí se forma el ATP, que es adenina y tiene ribosa y 3 fosfatos. Pero ¿qué pasa? Hay una oxidación en la mitocondria y este oxígeno que es utilizado, porque el oxígeno que llevó la hemoglobina a la célula, ese oxígeno va a la mitocondria y es utilizado, pero hay varios oxígenos que no son utilizados y posiblemente pierden electrones, quedando 7 electrones muy reactivos libres y demanda. Y estos son los llamados radicales libres de oxígeno. Y estos son los que prácticamente, si no se controlan por esa glutatión, por eso existe lo que es el estrés oxidativo. Es por eso que el ejercicio anaeróbico, el ejercicio anaeróbico, que no es aeróbico controlado, donde prácticamente llevas a la célula la cantidad de oxígeno normal que debe llevarse y no el exagerado, no se produce el daño oxidativo del ejercicio anaeróbico, que es importante que lo sepan. En radicales libres, para eso está el glutatión, para controlar estos radicales libres y evitar el estrés oxidativo. Esto con respecto al oxígeno, pero ya vimos otros tipos de radicales libres en el ejemplo anterior. Ok. ¿Cuál es la biosíntesis de glutatión? ¿De dónde viene? De la cisteína y la glutamina. Fíjense, el primer paso es la glutamina se une a la cisteína, que es el que inicia. La cisteína es el básico fundamental de glutatión, y a través de ATP, lógicamente necesita mucho ATP de la mitocondria, el magnesio ATP y el glutamato cisteína ligasa. Esta ya van a unir entonces la glutamina con la cisteína de una forma de la glutamilcisteína en un primer paso. Esta glutamilcisteína se une a la glicina con la GS y forma lo que es con la GSH sintetasa o la glutatión sintetasa. Se forma ya, une a estos 3 elementos que son los que forman el GSH o glutatión. Lógicamente, ya este glutatión que estaba en el citosol pasa a la mitocondria, como les he explicado, que es un segundo paso. Quiere decir que estos 3 aminoácidos importantísimos son la base estructural del glutatión, que es un agente reductor, que es capaz de aceptar esos electrones que andan libres, todos esos radicales libres, los acepta mientras él está pendiente, los metaboliza, los lleva a la mitocondria para ser quemado, como se dice, y convertido para energía, y lógicamente nos protege. Cuando él no está, vienen todos los procesos que conllevan al estrés oxidativo. Es importante. Así se forma el glutatión. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo fluctúan los niveles con la edad? Fíjense cómo esto es edad, el azul, y esto es nivel de estrés oxidativo y nivel de glutatión. ¿Qué pasa? Miren cómo a medida que avanza la edad, aquí no hay mucha variación, pero cuando llegamos a los 40, 50, miren cómo ya va la edad avanzando, pero miren aquí todavía la edad va avanzando y todavía no somos ni jóvenes ni viejos, pero ya el glutatión empezó a caer aproximadamente a los 30, el nivel oxidativo. Este es el nivel de glutatión, el rojo, el rojo. Por eso es que después de los 30 años, 35 aproximadamente,
empezamos a padecer de diferentes procesos. A medida que envejecemos, los niveles de glutatión descienden, provocando o permitiendo el aumento, no es provocando, permitiendo el aumento de los radicales libres y así el estrés oxidativo. Este gran glutatión que tanto nos cuidó, dijo a los 30 o a los 35, bye bye, y no es que esté aquí está en cero, va disminuyendo, pero a medida que la edad va aumentando, conocemos todos los estados metabólicos o catabólicos que empiezan a surgir en una persona ya mayor, adulto mayor, el candidato a enfermedades, lógico por el catabolismo. Súmele que no tenemos el que nos cuidaba, nuestro protector silencioso que nos cuidaba, entonces vienen todas estas enfermedades que hemos mencionado con y sumado al estrés oxidativo. Ciclo de glutamil en formación de glutatión. Aquí, lógicamente, aquí hay varios procesos. Vamos a empezar por el 1. El glutatión sale de la célula, lógicamente, y a través, en el paso 2, con aminoácidos, el paso 2, con la glutamil transpeptidasa, esta se transforma en glutamil, aminoácido y glicina, cisteinil de glicina, y lógicamente se deriva en glicina y cisteína para quizás volver a formar nuevo glutatión. Ese es el paso 2. En el paso 3, en el paso aquí 4, el paso 3, perdón, esta glutamil aminoácido vuelve a penetrar para dar lugar con la oxoprolina y aminoácido a un proceso con la glutamina nuevamente, como vimos ahorita, ¿no? Como lo vemos aquí, lo vimos anteriormente, y se forma el glutatión en ese paso. ¿Ven? Ese 4 y ya el 5, aquí, este glutatión con la cisteína puede iniciar el proceso de formarse nuevamente el glutatión. Esto es un proceso, glutatión y su degradación en el paso 2. Esta es la degradación del glutatión por la glutamil transpeptidasa o GGT para ser reutilizado nuevamente, porque el glutatión en su proceso también se pone viejo, entonces ya no está haciendo las funciones adecuadas mientras existe. Por eso es importante ver cómo el mismo glutatión se degrada y se transforma y nuevamente, cuando ya él no cumple, esto es un proceso normal, no cuando inclusive deja de desaparecer, porque este proceso de recuperación y formación nueva con el glutamato se deja de producir. Y entonces, lógicamente, por eso es que, lógicamente, como que hay elementos que desaparecen para la formación de glutamato, se pueden dar, por ejemplo, el glutamato, se pueden dar la glicina, la cisteína, como hay medicamentos como el Celgevity, por ejemplo, que la ofrecía la Max International, que era el Celgevity, que era fundamentalmente cisteína, para que diera lugar a la formación nueva de glutatión. Así que vamos a seguir adelante con nuestro tema. Ok, ejemplo de radicales libres y la SOD, dismutasa superóxida. Vamos a ver que tenemos el superóxido anión radical, el oxígeno, fuerte que es ese oxígeno, cuando hay radicales libres. Hidróxido peroxidasa, peróxido de hidrógeno. Hidroxidil radical OH, son radicales. La dismutasa superóxido, que no es un radical libre, sino controla la cantidad de oxígeno libre y previene el daño celular. La dismutasa superóxido, valga eso, que la dismutasa superóxido no desaparece junto con el glutatión, permanece más tiempo, y por tanto nos protege. Esta dismutasa superóxido nos sigue protegiendo un tiempo para que permitir que la catalasa se convierta en agua. Estos elementos, este peróxido de hidrógeno, siga tratando el nítrico oxide también en OH y se convierte en nitrógeno. Todo este proceso
Todo este proceso es importante. Estos son dañinos, pero la dismutasa superóxido todavía existe un poco más tiempo que el glutatión. Y nos ayuda a seguir un poquito lo que es el poder antioxidante. Junto con el óxido nítrico. Funciones del glutatión. ¿Qué funciones entonces tendría el glutatión? Si es un potente antioxidante, lógicamente. Múltiples procesos celulares como diferenciación celular, proliferación, control de la proliferación, control de la apoptosis celular, o trabaja, quiere decir que tiene una relación importante de protector del P53 o gen de la apoptosis. Potente reductor, reduce los efectos negativos de las quimioterapias oxidativas. Importante. Por eso decíamos, glutatión versus cáncer. No es que en la etapa, cuando él está activo, potente, cuida mucho el ADN para que no surjan tejidos cancerosos. ¿Ves? Importante. Pero por eso es que después entonces que ya no hay glutatión, hay que tener cuidado, porque no exactamente se debe dar glutatión contra el cáncer, no. Hay que dar glutatión separado y por etapas para evitar porque los efectos negativos de las quimioterapias en las células normales. Las quimios son importantes para las células dañadas o cancerosas, porque ya no hay glutatión por lo general. Pero ¿qué pasa? Que las células buenas también se pueden dañar, y con el glutatión, este elemento tan importante, este medicamento ya de forma, por ejemplo, reducida, ¿no? O la L-glutatión. Vamos a ver cuál es el glutatión bueno para dar. Vamos a hablarlo al final. En la quimioterapia, mantiene activo el sistema inmune, potente antioxidante, gran luchador contra el estrés oxidativo, que es lo que estamos hablando, y potencializa las células madres. Importantísimo. Recuérdense que células madres, en la médula ósea hay células madres. Hay células madres desde que el niño nace, en todos sus tejidos, las encías, en todos los lugares, el cordón umbilical, todo. Las células madres son las que producen, por ejemplo, en el hueso, en los vasos, los angioblastos, los fibroblastos, donde quiera que hay las células jóvenes que se forman, etcétera. Ahí está células madres formando esos tejidos. Bueno, pues esas células madres son protegidas por el glutatión. Así que por eso es que mientras estamos hasta los 25, 30 años, estamos en anabolismo y después caemos en catabolismo. Es ahí los conceptos. Cuando se rompe ya ese homeostasis redox, homeostasis del cuerpo humano. Importantísimo. El ROS reactivo, lógicamente, el ROS, recordar que es la superóxido dismutasa. Fíjense que aquí el Warburg effect, el peroxisoma, con la que habíamos hablado, la mitocondria, metabolismo de enzima, la ciclooxigenasa, xantino-oxigenasa, la acumulación, etcétera, en lo que es los endoplasmicos rugosos. Todo esto es actuado y estimula la ROS. La ROS que habíamos visto aquí, que era la dismutasa superóxido. Importantísimo. Vamos a ver aquí cómo. Aquí, ¿qué pasa? Y el NADPH, la oxidasa del NADPH, uno de los que el glutatión convierte en NAD positivo. Aquí, lógicamente, el tumor, la progresión de un tumor, el daño del DNA, lógicamente todo esto, si la dismutasa no actúa, apoptosis, autofagia y la resistencia a drogas. Todo esto produce si la dismutasa superóxido no está trabajando. En el caso de que la ROS o la dismutasa superóxido, estos xenobióticos, atacan a las células. Quiere decir que todos ellos van a dar diferentes tipos de radicales malos, y si la dismutasa superóxido puede, para evitar todos estos elementos que están aquí llamados
progresión de un tumor, etcétera, el daño del DNA, todo eso. Que evitar. Todo esto, ¿de quién lo protege? El mismo glutatión. Pero si ya no existe, si ya pasamos de los 30 a 40 años, lógicamente la dismutasa superóxido nos protege un poco sobre esto. Efecto del estrés oxidativo, apoptosis y cáncer. Oxidantes o agentes superóxidos. Ya habíamos hablado el cáncer, proceso anarquio-proliferativo, que puede ir a un estrés oxidativo, autodestrucción celular del ADN y daño del ADN. Y lógicamente antioxidante, glutatión, que va a evitar este estrés y el daño del ADN. Y si ya se dañó el ADN, hay apoptosis, muerte celular y desprogramadora. Se desprogramada la muerte celular, y por eso es que se produce, por lo mismo, parecido al esquema anterior, metabolic stress, ribotoxic stress, es esto mismo, esto mismo, los ribosomas, etcétera, ribotoxic stress, es lo mismo, el shock por calor, la deprivación de nutrientes, la hipoxia, los osmotic stress, transcriptional stress a nivel del ARN mensajero, por ejemplo, y daño del genoma, genotoxis estrés del genoma. Quiere decir que todo esto que es intracelular, todo lo que tiene relación con el ADN, el estrés oxidativo, apoptosis y cáncer, es importantísimo. Acción de la glutatión y cáncer. Protege las células de elementos cancerígenos. Lógicamente, el oxidative burst, el ataque fuerte, la respiración celular, que es el oxígeno, ¿no? Y los environment factors que rodean la dismutasa superóxido, lógico, convierte en agua esta glutatión cuando se reduce. Si el oxígeno se reduce, este mecanismo va a proteger entonces la proteína peroxidación y el daño, lógicamente el daño SOH, esos radicales van a dañar y producir el daño del ADN. Lógicamente hay glutatión reducido, que es el GSH, y un oxidado, que es el SSG. El GSSG. Aquí está. Aquí, GSSH. Ahí está. No lo pusieron bien. Bien, para que ustedes sepan, esto es importantísimo. Acción de glutatión versus cáncer. Daño, fundamentalmente, es el daño del DNA, finalmente, provocando el reinicio de emisión de proteínas, falsas proteínas, o de crecimientos celulares anormales y anárquicos. Relación glutatión-cáncer y procesos terapéuticos. Papel antioxidante y desertificador. Alivio de la toxicidad relacionada con los tratamientos. En el caso, sobre todo, de las quimios, cuando se tiene un cáncer, las quimioterapias, el glutatión puede actuar como glutatión cáncer como protector de las células normales. Fortalecer la resiliencia, el ataque. Favorece y estimula el ataque contra esos factores que dañan la célula. Proteger la célula y su ADN, el ADN, o DNA, actividad anticancerígena de la cisteína, importantísimo, inmunidad y homeostasis, sobre todo homeostasis redox, y homeostasis general del cuerpo humano. ¿Qué enfermedades pueden ser evitadas al consumir glutatión? Las mencionamos rápidamente. Evita complicaciones vasculares, basado en lo que dijimos anteriormente. Proviene el inicio del cáncer. No todos los cánceres. Bien, está claro. Mejora el rendimiento atlético. Evita la acumulación de radicales libres, sobre todo en el caso de ejercicios anaeróbicos. Promueve la salud cerebral. Mejora la salud del hígado. Lógico, ahí es donde más glutatión existe, hasta los 30 o 40 años. El hígado. Lupus eritematoso, Alzheimer, psoriasis, Parkinson y caída de la inmunidad. Todo esto lo protege el glutatión en el cuerpo humano.
glutatión que debemos tomar. El L-glutatión. El Artrient liposomal glutatión. ¿Por qué el liposomal glutatión? Está demostrado, según la FDA y todos los que trabajaron en esto, que esta forma es más protegida para pasar por lo que es el jugo gástrico, el estómago, y ser absorbida en mayor cantidad hacia el lecho vascular. Más resistente al ácido gástrico. Bajo control si eres portador de cáncer. Lógicamente, hay que tener cuidado si eres portador de cáncer, porque hay que tratar de darlo escalonadamente en 2 a 3 veces por semana, no diario, para que ayude en los efectos negativos del tratamiento contra el cáncer, citostático o quimioterapia o radiación, pero al mismo tiempo proteger los tejidos sanos también. Libre semanal si no existe. Libre semanal si no existen células cancerosas. El glutatión reducido. Glutatión reducido, lógicamente, este es el glutatión oxidado. El reducido es el otro, que es el que se toma normalmente, que no tiene cubierta adecuada, y entonces trae una cubierta, el liposomal trae una cubierta específica preparada para que pueda ser absorbida, que el jugo gástrico no lo dañe. Ese jugo gástrico, al tomarlo, el Artrient liposomal glutatión es prácticamente el más recomendado. Así que bueno, aquí al final les pongo hay muchas bibliografías. Aquí les pongo alguna bibliografía que la pueden revisar, que puse. Nunca pongo por lo general bibliografía, pero esto es un tema tan controversial, que ojalá no tuviera controversia, que fuera glutatión, tengo cáncer, tengo un proceso alérgico proliferativo, tomo glutatión y se me quita. No, eso no es así hasta ahora, no es así, desgraciadamente. Sí ayuda a las células buenas, pero hay que tener cuidado, porque las células también malignas, dependiendo del tipo de cáncer, pudieran ser beneficiadas. Entonces hay que tener cuidado con todo esto y tener mucha información, y que siempre esto que estoy hablando esté bien controlado por médicos especialistas que atienden pacientes, que inmunólogos, etcétera, para poder tener cuidado con todo esto. No quiero que sea un simple, como yo decir, para la neumonía, penicilina. No, eso sí está demostrado históricamente. Pero esto no, así decir, cáncer, glutatión si tengo cáncer, no. Hay que tener cuidado de la forma que lo tomo, cómo se toma, y les pongo esta bibliografía finalmente para, como hay mucha más bibliografía, le puse esta, puede haber más, de PubMed, o sea, etcétera. Pero puede haber más bibliografía y otros temas que ustedes pueden revisar sin problema. Así que nada, muchas gracias, y lógicamente no olvidar que protege las células madres, ¿ves? Para los procesos anárquicos, las leucemias, etcétera, pueden ser protegidas las células madres, sobre todo de la médula ósea. El glutatión es un gran, como quiera, con todas las dudas que pueden haber, es un gran antioxidante, es un gran componente, es una molécula futurista, y por lo menos tenemos la certeza de cuándo prácticamente empieza a desaparecer del cuerpo humano, y entonces cuándo tenemos que empezar a administrarlo de una forma u otra. Así que nada, seguimos adelante con este tema, con estos temas, con nuestro canal, y ya vamos a otra patología próximamente de páncreas, que estamos trabajando con el páncreas. Ya escogeremos el tema y nos vemos más adelante. Así que sigan conmigo y sigan adelante.